¿Sabías que por muchos años la violencia contra las personas trans ni siquiera podía nombrarse con claridad? Cuando un crimen no tiene nombre, también es más difícil reconocerlo, investigarlo y hacer justicia. Hoy las cosas han comenzado a cambiar gracias al trabajo de personas que decidieron convertir el dolor en una causa y la exigencia en una lucha por los derechos humanos. En este programa vamos a hablar de activismo, de memoria, de justicia y de los avances que buscan garantizar que ninguna vida sea ignorada por su identidad. Porque entender estos cambios también es una forma de construir una sociedad más igualitaria. ¿Sabías que muchos de los derechos que hoy existen para las personas trans en América fueron conquistados gracias a mujeres que decidieron alzar la voz, incluso cuando hacerlo significaba poner en riesgo su propia vida? La historia del activismo trans en nuestro continente está marcada por el coraje, la organización y la esperanza. Durante décadas las mujeres trans enfrentaron discriminación, violencia y exclusión, pero también construyeron movimientos que transformaron leyes y cambiaron la manera en que entendemos los derechos humanos. En Estados Unidos, nombres como Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera quedaron grabados en la historia tras los disturbios de Stonewall en 1969. Su lucha no solo impulsó el movimiento por la diversidad sexual, también defendió a las personas trans, a quienes vivían en situación de calle y a quienes incluso eran rechazadas dentro de su propia comunidad. En Argentina, el activismo logró uno de los avances más importantes del mundo con la aprobación de la Ley de Identidad de Género en 2012. Mujeres como Loana Berkins y Diana Zacayán encabezaron años de trabajo para que las personas trans pudieran ser reconocidas legalmente por su identidad, sin requisitos médicos o quirúrgicos, convirtiendo al país en un referente internacional. En México, activistas como Kenia Cuevas, Amaranta Gómez Regalado y muchas otras han impulsado reformas legales, políticas públicas, acceso a la salud y acciones para combatir los crímenes de odio. Gracias a su trabajo, cada vez más personas conocen las realidades que enfrenta esta población y la importancia de garantizar sus derechos. Mientras tanto, en Brasil, Colombia, Chile y Uruguay, los movimientos de mujeres trans también han conseguido avances significativos en el reconocimiento de la identidad de género, la participación política, el acceso a servicios públicos y la protección de sus derechos, aunque todavía enfrentan enormes desafíos frente a la violencia y la discriminación. El activismo de las mujeres trans nos demuestra que los derechos nunca llegan por casualidad, son el resultado de personas que decidieron no rendirse. Conocer su historia no es mirar al pasado, sino entender por qué hoy seguimos hablando de igualdad, de respeto y de la importancia de construir una sociedad donde nadie tenga que luchar para que se reconozca su humanidad. Las leyes definitivamente cambian países, pero antes de que se promulgue una ley, hay personas que desde la calle, gracias a su activismo, están dispuestas a cambiar la historia, cueste lo que cueste. Esto es Fuera Etiquetas, comenzamos. Hay historias que cambian una vida y hay otras que cambian un país. La de Kenia Cuevas es de esas. Desde muy joven vivió el rechazo, la violencia y la discriminación. Encontró en el trabajo sexual una forma de sobrevivir en las calles de la Ciudad de México. Una realidad que comparten muchas mujeres trans cuando las puertas de la familia, la escuela y el empleo se les cierran. Más adelante pasó varios años privada de la libertad, pero incluso ahí decidió que su historia no terminaría entre cuatro paredes. En prisión se convirtió en promotora de salud, acompañó a personas que vivían con VIH y alzó la voz para exigir atención médica digna. Esa experiencia transformó su manera de entender el activismo, ayudar a quien más lo necesita, sin importar el lugar donde esté. Sin embargo, el momento que marcaría su vida ocurrió en 2016. Kenia fue testigo del asesinato de su amiga Paola Buenrostro. La indignación por la impunidad la llevó a emprender una lucha que duró años y que abrió un debate nacional sobre la violencia contra las mujeres trans. Pero Kenia no se quedó solo en las leyes. Fundó Casa de las Muñecas Tiresias y la Casa Hogar Paola Buenrostro, el primer refugio para mujeres trans en México, donde muchas personas encuentran un techo, atención médica, acompañamiento y una nueva oportunidad para empezar de nuevo. También creó el primer mausoleo para mujeres trans, un espacio para que quienes fueron rechazadas, incluso después de morir, puedan descansar con dignidad y ser recordadas por quienes las amaron.
Su historia también llegó a las páginas del libro Casa de las Muñecas y al documental Kenia, donde comparte, sin filtros, el camino que la llevó de sobrevivir a convertirse en una de las voces más importantes del activismo en México. Hoy, Kenia Cuevas ha dicho que su objetivo sigue siendo fortalecer la casa hogar, ampliar los espacios de protección para personas trans y demostrar que la justicia también puede construirse desde la empatía. Porque, como suele decir, nuestra mayor venganza será ser felices. Amigos, y pues ya estamos con Kenia Cuevas. ¿Cómo estás, Kenia? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo de nuevo. Oye, un gusto enorme siempre poder platicar contigo, hablar de nuevas experiencias, porque tú estás movida todo el año. Así que antes de que entremos en el tema del día de hoy, que es el activismo, cuéntame, ¿cómo te la pasaste durante la temporada del Pride? ¿Qué lugares visitaste? Porque todos quieren a Kenia Cuevas en sus marchas, en sus instituciones educativas para dar pláticas. Pues me la pasé muy bien, fueron meses muy complicados con la agenda, pero bien contenta también porque toda la gente, la banda, ¿no? Se suma a los gritos de consignas, a seguir reflexionando que las marchas pues, son de lucha social, ¿no? Y que no son políticas, no son para tener beneficios personales, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Entonces yo creo que ahí vamos caminando en este camino, ¿no? De visibilidad, pero también agradecerle, ¿no? A todas las personas que siempre me buscan precisamente para que esté. Y en las escuelas, pues favorable, ¿no? La verdad es que en las escuelas siempre me están pidiendo, buscando universidades preparatorias, ahora secundarias, ¿no? ¡Qué padre! Que estén buscando este tipo de experiencias. Apenas durante el Pride estuve en una secundaria con padres de familia y alumnos, o sea, convocaron a todos, ¿no? Fue como una consigna que estuvieran padre y madre e hijo o hija, ¿no? Y entonces estuvo muy padre, muy interesante, porque junto con los padres pudimos reflexionar en conjunto sobre las diversidades y obvio pues dejarles el mensaje que no es una imposición, sino es una cuestión de educación, ¿no? Para poder disminuir o contrarrestar la discriminación social. Hablando de activismo, porque todo es activismo, para ti, ¿cómo es ser activista aquí en México actualmente? Después de toda esta historia que ya tienes. Bueno, pues el ser activista en México no es fácil, o sea, más siendo una población totalmente o históricamente vulnerada en sus derechos, ¿no? Ser una mujer trans pues ha sido una forma de visibilizar de alguna manera problemáticas estructurales que al final del día, al principio de mi activismo, pues tuve amenazas de muerte, sí. Pues tengo seguridad y todo, pero al final del día creo que todavía estamos en riesgo, ¿no? Estamos en riesgo los activistas, los periodistas, no se diga, ¿no? En México, donde es un México que asesina, cuando alzas la voz, cuando buscas el beneficio de otras personas o representar los derechos humanos, ¿no? Claro. Entonces es peligroso todavía, sería irresponsable de mi parte decir que el activismo es amor y paz, ¿no? Sino si se encuentra y se enfrenta uno con muchas situaciones difíciles, ¿no? Sin embargo, también el activismo pues me ha enseñado muchas cosas, ¿no? No puedo decir que todo ha sido malo, sino al contrario, también ha habido momentos muy especiales y muy bonitos dentro del activismo que realizo. Oye, y actualmente, Kenia, ¿cuáles son, pues, tus proyectos futuros? Porque está Casa Hogar Paola Buenrostro, como ya decía, te vemos en muchísimas partes haciendo movimiento honesto, porque así es como se siente y por eso sigo tanto tu trabajo. Pero ¿qué más viene en esa materia, Kenia? Bueno, ahorita estamos fortaleciendo la institución. La verdad es que tuvimos una transición de personal administrativo y ha sido como complejo, ¿no? Restaurar muchas cosas. Estamos en ese proceso. Esperemos que para el 2017 estemos más estables en ese sentido. Sin embargo, bueno, pues estamos buscando que realmente el proyecto de hogares que tenemos dentro de la institución siga creciendo, ¿no? Siga permaneciendo. Pues vamos bien, pues seguimos implementando el proyecto en Guanajuato, ¿no? El proyecto en Nayarit, que tenemos también las equipas, los centros comunitarios que están dando operación allá, estamos dando el PREP, estamos dando cambios de identidad, estamos haciendo un montón de cosas por los estados, pero también la política pública que estoy generando a nivel nacional, ¿no? A través de estas intervenciones y de este mapeo que se está haciendo en los 32 estados de la República. ¿Cuáles son los cambios más fuertes que has visto en materia
no solamente de seguridad para la comunidad trans, sino en materia de derechos humanos general para la comunidad LGBT más. A ver, yo creo que sí han cambiado las cosas de 10 años para acá. O sea, yo me acuerdo que hace 10 años tan solo las notas periodísticas con el asesinato de Paula fue jotocidio, hombre vestido de mujer, ¿no? Entonces yo creo que a partir de este suceso que sí hubo un antes y un después para las mujeres trans, porque dio visibilidad en el momento, empezamos a visibilizar las problemáticas y de ahí mucha gente se sumó, no nomás a investigar, a conocer, sino también a apoyar, ¿no? Sin embargo, todavía falta mucho que hacer, ¿no? A pesar de que tenemos ya políticas públicas, iniciativas muy importantes para el reconocimiento tan solo de la identidad, pues todavía no llega una homologación o una realidad dentro de las instituciones, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, desgraciadamente, las leyes que se han generado durante lo largo de estos 10 años que han impactado de una manera positiva a las personas trans, no se han visto de una manera generalizada, porque efectivamente las leyes no las pusieron con presupuesto, ¿no? Entonces, la ley nada más la pusieron ahí, pero no hubo quien realmente la socializara con las instituciones, hicieran capacitaciones, protocolos, ¿no? Y todo lo que se puede derivar de una ley, ¿no? Entonces, estamos en ese camino y esa chamba pues nos la dejaron a la sociedad civil al final del día, ¿no? Claro. Y es la que está haciendo la intervención, los acompañamientos, creando protocolos, viendo manuales del ABC de cómo hacer el cambio de identidad, porque el gobierno no lo está haciendo, ¿no? Entonces, desgraciadamente eso nos ha tocado hacerlo a nosotras, pero sí he visto un cambio importante y también en la educación, ¿no? En la educación yo creo que hace 10 años no veíamos en las universidades personas trans o no binarias, no. Y las que estaban luchando por reconocer su identidad, pues estaban siendo muy censuradas. A hoy, en la actualidad, yo cada vez que voy a una escuela ya es una realidad, ya las veo transitar, ya las veo expresarse, aunque todavía no voy a demeritar, ¿no? Que sí existe la discriminación y sigue existiendo la violación a derechos humanos, pero yo ya veo en los espacios públicos la más representación de las personas trans. Entonces sí ha habido un cambio social, pero institucional nos hemos quedado rezagados. Sin duda, el activismo no solamente busca generar conversación, también busca cambiar historias. Vamos a un pequeño corte. Esto es Fuera Etiquetas. Continuamos. El 30 de septiembre de 2016, Paola Buenrostro, una mujer trans y trabajadora sexual, fue asesinada en la Ciudad de México. La principal testigo del crimen fue su amiga, la activista Kenia Cuevas. Aunque el presunto responsable fue detenido, recuperó su libertad horas después por falta de elementos. Ese caso se convirtió en el punto de partida de una lucha que duró casi 8 años. Kenia Cuevas, junto con otras activistas y organizaciones civiles, impulsó la llamada Ley Paola Buenrostro para que los asesinatos de mujeres trans dejaran de investigarse como homicidios comunes y fueran reconocidos como una forma específica de violencia. En julio de 2024, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la tipificación del transfeminicidio, marcando un precedente en el país. Porque a veces una ley no solo cambia la forma de impartir justicia, también cambia la forma en que una sociedad decide reconocer a sus víctimas. Y precisamente para entender más acerca de este avance en materia de derechos humanos, no solamente para las mujeres trans, sino para la comunidad LGBT+, en general, sigamos platicando con Kenia Cuevas. Oye, Kenia, yo te he visto ya en varias marchas y lo platico porque es parte del activismo general, ¿no? Y hay algo muy bonito que son las consignas que se gritan, que para muchos son algo cómico de pronto por lo que se dice dentro de ellas, pero tienen un peso muy fuerte. ¿Cuál es tu consigna favorita? ¿Cuál es la que más gritas en las marchas? Pues, grito varias, Ajá. ¿no? Pero sobre todo grito la de señor, señora, no sea indiferente, se matan a las trans delante de la gente, ¿no? Claro. Yo creo que esa es una consigna que a mí me llega mucho al corazón, principalmente por lo que me tocó vivir con Paola. Sí. Pero también les grito, no somos uno, no somos 10, ¿no? Gobierno cuenta con 100, ¿no? Entonces, pues quieras o no, o sea, el reclamo sigue, las consignas
de visibilidad siguen. Yo marcho, yo grito, yo me paro, yo hago y deshago, ¿no? Y de hecho, esta ocasión en la Ciudad de México, llegando a Bellas Artes, yo tomé la calle de Madero, llegué hasta el Zócalo, llegamos hasta donde estaban las pantallas del fútbol a gritar, ¿no? Porque es nuestro espacio también, ¿no? Claro. Entonces, creo que también fui una de las, bueno, la única organización que llegó hasta el Zócalo en esta ocasión. Entonces, yo creo que gritar en el Zócalo, enfrente de una afición de fútbol, a una persona nos aventó cerveza, obvio lo detectamos y rápidamente lo sacaron los policías. Qué bueno. Pero en realidad, o sea, fue muy, muy fuerte lo que vivimos en el Zócalo, ¿no? O sea, fue una vibra distinta a la que se vivió en otros años. Gente que pues estaba de acuerdo, gente que no estaba de acuerdo, pero llegar allá también fue muy poderoso. Y luego de regreso sobre 5 de mayo, Isabel la Católica, decimos cerrar media hora la calle, ¿no? Okay. Y la cerramos también porque pues en forma de manifestación de que a pesar de que había ya cruces cerrados conforme a la logística de la marcha y que se cerró previamente y tránsito controlando, pues también era esa incomodidad de llegar y decir, aquí estamos cerrando calles, ¿no? Y aquí se va a tener que parar toda esta calle porque no hubo quien los estuviera desviando, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que esas pequeñas acciones que se van tomando en la marcha, pues también es la representación que seguimos viendo, ¿no? Y gritando y de la indignación y lo que todavía hace falta mucho por hacer. Y es importante salir a marchar. Mucha gente todavía critica la marcha, incluso gente que pertenece a los colectivos LGBT dicen, ya no hace falta, no, sí hace falta seguir marchando. Claro. Y hacen falta todavía más marchas, especialmente en lugares recónditos de la Y sabes que acabas de tocar un punto muy importante. Efectivamente, como ya hay ciertas avances, ¿no? En sociales, institucionales, pues ahora inclusive las nuevas generaciones piensan que ya eso nunca existió, ¿no? La lucha nunca existió, ¿no? Y realmente a mí me ha sorprendido mucho que los jóvenes ni siquiera conozcan su historia de la lucha, ¿no? Yo el otro día llegué a un lugar ya al final de la marcha que me invitaron para dar visibilidad porque fue un patrocinio en Veracruz. Y fue un lugar donde había muchos jóvenes, o sea, jóvenes de 18 años a 25 años, pero así muchísimos. Y se me acercaron varios y me decían, obvio, muchos me pedían foto que me ubicaban. Sí. Y otros que no me ubicaban, uno se me acercó y me dijo, oye, ¿quién eres? ¿No? Y yo, ay, no, pues soy keniano. Yo, soy Mucho keniano, gusto. mucho gusto, ¿no? Y me dice, pero es que yo veo que te piden fotos. ¿Quién eres? ¿No? Y le digo, mira, yo soy activista, tengo una fundación y de ahí ayudamos a otras personas. Yo no la conocía, ¿no? Pero pues qué chido por lo que haces, ¿no? Entonces me di cuenta que, aunque sea un comentario X, te das cuenta que las generaciones nuevas, o sea, jóvenes, pues traen este chip de que como ya ven estos avances, dicen, pues yo Claro. no tengo que luchar ya por nada, ¿no? Y no, al contrario, yo creo que hay que seguir, los que ya tenemos más años, seguir dando este mensaje a los jóvenes de que la lucha no ha terminado, ni siquiera No. vamos a la mitad. Oye, Kenia, para cerrar, ¿cuáles son las necesidades más grandes que tú ubicas en este momento que tiene la comunidad LGBT+ en México? Pues yo creo que son varias, ¿no? Y son las que siempre hemos denunciado, ¿no? Todavía falta mucho que hacer en temas de salud. Todavía no hay una política pública clara que pueda garantizar o visibilizar que la salud, o más bien la transición, debe ser un problema de salud pública. En educación, pues no se diga, lo dijimos hace rato, Sí. ya vemos más visibilidad, más personas expresándose dentro de las aulas, pero sigue habiendo un rezago importante de violación a derechos humanos, bueno, dentro de las instituciones educativas, ¿no? Entonces, tenemos que seguir trabajando en capacitación, en crear protocolos de atención y de actuación dentro de las instituciones de educación para que una persona LGBT lleve un acompañamiento en cuanto se quiera expresar y que no sea criminalizado, sino acompañado. Yo lo que he entendido a través de mi activismo no nomás es pelear y gritar y decir necesito esto. Para necesitar esto, necesito primero saber cómo funciona el sistema, cómo funcionan las instituciones, cómo fueron creados los reglamentos y a partir de ahí desde cuándo no se modifican, ¿no? Y de ahí empecemos a partir. Y esto nos va a dar la pauta para hacer política pública, reglamentos, manuales, protocolos, ¿no? Nuevos que podamos incluir no nomás a la diversidad, sino a otros grupos también históricamente rezagados en sus derechos humanos. Vulnerados. Yo diría que la lucha social. Darle visibilidad a un tema.
Se me viene gente poderosa, sin miedo, muy valiente. Yo creo que el escucha, el respeto y más lugares para pues la gente que necesita pues más escucha, más atención. Es una pregunta compleja. Creo que lo que más falta es entender las diferentes realidades que habitamos las personas aquí, entender diferentes perspectivas para así llegar como a una comunión en donde nadie sea más que otra persona. Yo creo que concientizar a las personas, a la sociedad en general, porque dentro del activismo sí creo que todo este círculo somos personas que de alguna forma tenemos un poco de conciencia acerca de estos temas, pero saliendo a la calle ya te das cuenta que hay mucha gente que desconoce todo esto o que simplemente tienen apatía hacia el tema y luego no se involucran, y creo que tenemos que cambiar más bien esas conciencias. Conozco Inspira, también conozco a un compañero que fue un compañero en Cabo San Lucas que tuvo mucho movimiento aquí, fue una persona que hizo mucho, incluso también sacó su línea sobre productos de este tipo y la verdad es para apoyo a estas personas. Bueno, aquí precisamente somos una asociación y creo que en parte hacemos un poco de ese trabajo, pero aparte de esta asociación, pues sí ubico mucho a Kenia Cuevas y a Victoria Saman, ¿no? Que principalmente han estado teniendo no mucho renombre, pero se han mencionado mucho últimamente en la conversación. ¿Sabías que en México existen organizaciones y albergues que han salvado la vida de cientos de personas LGBT+ que fueron expulsadas de sus hogares o vivieron situaciones de violencia? Cuando hablamos de diversidad, también hablamos de redes de apoyo, porque para muchas personas LGBT+, encontrar un espacio seguro puede marcar la diferencia entre el miedo y la posibilidad de comenzar de nuevo. Uno de los proyectos más reconocidos es Casa Frida, un refugio especializado que brinda alojamiento temporal, atención psicológica, asesoría legal, acompañamiento médico y apoyo para que las personas reconstruyan su proyecto de vida. Además de ofrecer un espacio seguro, trabaja para que quienes lleguen ahí puedan recuperar su independencia y continuar con sus proyectos personales. Otra organización emblemática es la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez. Desde hace más de 3 décadas acompaña a mujeres trans, trabajadoras sexuales y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. Su labor incluye atención médica, pruebas de VIH, asesoría jurídica, educación para la salud y una defensa constante de los derechos humanos. También destaca el Centro de Apoyo a las Identidades Trans, que ofrece acompañamiento comunitario, orientación legal, atención psicológica y asesoría para diversos trámites, contribuyendo a que las personas trans puedan ejercer plenamente sus derechos. Y estos son solo algunos ejemplos. En prácticamente todos los estados del país existen colectivos, asociaciones civiles y refugios que brindan apoyo emocional, orientación jurídica, servicios de salud, acompañamiento a víctimas de discriminación y espacios seguros para quienes más lo necesitan. Porque estas organizaciones hacen mucho más que ofrecer ayuda, construyen comunidad, generan esperanza y demuestran que la solidaridad también transforma vidas. Al final, una sociedad más justa se construye cuando nadie tiene que enfrentar rechazo o la violencia en soledad. Las historias de lucha, sin duda, también son historias de transformación, porque cuando una persona decide tener valor y levantar la mano para alzar la voz, no solamente está trabajando para ella misma, está trabajando para muchas más. Esto es Fuera Etiquetas, hasta la próxima.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.